Y tras lo anunciado en el primer bloque, tenemos a nuestro invitado especial del día de hoy, Rafael Araya Masri. Buenos días, Rafael. Buenos días, Gustavo, es un gusto de saludarte. El gusto es mío. Yo soy seguidor de Rafael desde hace un buen tiempo. Lo empecé a seguir por sus tweets. Yo soy prácticamente un principiante en la cuestión política y en la cuestión sobre todo de la política internacional. Y siempre me parecieron muy acertados, hasta que un día lo vi en una nota en RT. Y bueno, y me empezó a interesar contactarlo, bueno, y poco a poco me fui enterando quién era, presidente de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe, ¿no? Así es, que es la institución que agrupa a las comunidades palestinas en el continente, que reúne una media de entre 650 y 700 mil palestinos y descendientes de palestinos en toda América Latina y en el Caribe, ¿no? Y bueno, y hoy Palestina es noticia en el mundo, Gaza es noticia en el mundo. Estamos hablando de un ataque inhumano, con ya más de 40 muertos y se hablaba de más de 2.000 heridos. Sí, mira, en realidad hasta este momento que es el mediodía, la cantidad de muertos son 52, restando aún una parte importante de la jornada. Así que esto, lejos de detenerse acá, va a ir increciendo, porque existe una voluntad política del Estado de Israel y de las tropas de la ocupación de reprimir cualquier tipo de protesta en una fecha que para el Estado de Israel es la proclamación de su independencia y para el pueblo palestino es el inicio de lo que se llama la Nakba, que quiere decir la catástrofe, el inicio del exilio, el inicio de todo un proceso de limpieza étnica que se dio en Palestina y que significó la expulsión y la expropiación de bienes de 750.000 palestinos cuando allí vivía poco más de 1 millón de habitantes. Entonces, el sionismo que venía a instalarse en Palestina en realidad quería la tierra, pero la quería sin gente. Exacto. Y esto significó todo un proceso de limpieza étnica, pues ya sea por la eliminación física o por la expulsión primariamente a todos los países limítrofes de lo que fue esa gran masa humana que tuvo que huir ante la perspectiva de ser asesinado por las tropas sionistas, porque manejadas en ese momento por grupos terroristas, los mismos que volaron el Hotel Rey David para asesinar al que el conde Folke Bernadotte, que fue enviado por la Liga de las Naciones, por la incipiente Naciones Unidas, para verificar que el naciente Estado de Israel estuviera cumpliendo con todas las normas que dictaba la ONU de respeto a la diversidad, de respeto al pueblo que allí habitaba originariamente, y que el camino más directo para ellos, por supuesto, fue eliminarlo. Y esto ha tenido un correlato, Gustavo, de 70 años hasta el día de hoy, porque fue en el 1948, digamos, la concreción, claro, de la independencia del Estado de Israel. Bueno, independencia, sí, bueno, es un término que también vamos a revisar, porque sí, yo no sé de quién dependía Israel o por quién estaba oprimido Israel antes de ser creado. No era un Estado. Hay una serie de mitos fundacionales exacto, que hacen al relato histórico del Estado de Israel y de toda la Hasbara, este aparato que han creado publicitario para incidir con estos mitos en la opinión pública, como por ejemplo que Palestina era una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, que teóricamente era el pueblo judío, ¿no? Como que ellos llegaron a convertir el desierto en un vergel cuando Palestina era el principal exportador de naranja a nivel planetario. Entonces fueron enviando una serie de mensajes de este tipo para convencer a la gente en realidad que allí no había nada, que allá no existía un pueblo con una cultura, que allá no existía una sociedad civil que desarrollaba su vida cotidiana aún bajo el mandato británico, porque también hay que decir que Palestina nunca fue un estado independiente, sino que pasó de ocupación en ocupación hasta el mandato británico, que fue por su impulso y por su gestión que se creó finalmente el Estado de Israel en territorio palestino, ¿no? Uno de los principales
fundadores o un oficial británico. Del Estado de Israel. Del Estado de Israel, sí, sí. Sí, claro, ellos pusieron a un militar judío sionista, digamos, a cargo de las tropas británicas en el tiempo del mandato. Por eso fue que todas sus armas fueron transferidas a los grupos terroristas que allí operaban, los grupos terroristas judíos. No convengamos para hacer una aclaración, porque sobre esto lamentablemente, Gustavo, no existe demasiada información que se desarrolle en profundidad. Hay 4 conceptos que tenemos que manejar para entender el lenguaje que estamos hablando. Uno que es el sionismo, otro que es el judaísmo, otro que es israelí y otro que es semita. Ujú. En el caso del sionismo, es una ideología de corte nacionalista que, subida a las espaldas del judaísmo, pretende reivindicar Palestina como una promesa divina y que esa tierra fue entregada por Dios al pueblo judío, ¿no? Es decir, el sionismo transformó a Dios en un agente inmobiliario y a la Biblia en un título de propiedad, para decirlo de manera lo más sintética posible, ¿no? El judaísmo es una religión, igual que el cristianismo, que el islam, no sé, que el budismo, por decirlo de cualquier manera, y es un hecho privado, digamos, que corresponde como cualquier Y, religión a cada persona, porque hablamos de una cuestión de fe, y lo hemos ¿no? comentado ya varias veces entre nosotros, que en general las religiones son de paz y profesan la paz. No tiene nada que ver con Absolutamente, esto que sucede. absolutamente. Entonces, te acerco el tercer concepto que mencionábamos, que es israelí, que es un ciudadano del Estado de Israel, y semita, que cuando se desatan estas grandes, verdaderos acosos a quien critica al Estado de Israel, lo más vulgar y corriente es decir, tiene una actitud antisemita, porque ellos entienden la definición de antisemita como antijudío, pero también hay que recordar que el semitismo viene de Sem, ¿no? Ujú. De la Bíblico. descendencia de Sem, y que hace, sí, que hace ni más ni menos que al origen común de 7 lenguas. Es decir, es una cuestión lingüística, es una cuestión de que las 7 lenguas, entre las cuales está el hebreo, el árabe, el arameo, no sé, que poco tiene que ver con una cuestión religiosa, menos aún racial y menos aún de odio a nadie. Es una cuestión que escapa a los términos. Esto fue acuñado por un alemán profundamente antijudío, y que, digamos, quedó como de uso común. Y extrañamente, el diccionario de la Real Academia Española, que es el que nos da la referencia idiomática a nosotros, dice: semita, descendiente de Sem, cuna de 7 lenguas primarias de la antigüedad, ¿no? Y después al lado dice antisemita, antijudío. Es decir, todo ha absorbido esto, pero es un error, te digo, Sí, sí, brutal. garrafal. Es Garrafal, decir, sí. yo, semita de Palestina, no fui acusado de antisemita, ¿no? Por la DAI en su momento. Bueno, pero el manejo normal que hacen ellos de la palabra es acusar a cualquiera que se oponga a cualquiera de las ideas ya sea del Estado de Israel o del sionismo, acusarlo de antisemita y lo ponen en otro lugar que es falso, obviamente. Obviamente, Gustavo, y aquí es donde hay una sobreexplotación de la victimización perpetua que tiene el sionismo, ¿no? Porque con colocarse siempre como víctima, es decir, masacras, Claro, masacre de centenares de pobladores que se defienden con ondas y palos. le argumenta, él tiene derecho a defenderse, de ondas, a defenderse de palos. Un solo avión casi diario rompe la barrera del sonido sobre la franja de Gaza solo para provocar pánico en la población, ¿no? Es capaz de destruir cientos de vidas de un momento para otro, ¿no? Acordémonos que las últimas operaciones militares de gran envergadura sobre la franja de Gaza se han llevado la vida de 1.400 personas, entre ellos 400 niños menores de 14 años, mujeres. Es decir, la agresión es permanente, pero con esa excusa de que Israel necesita defenderse, digamos, se cometen las mayores atrocidades en contra de un pueblo que es uno de los últimos enclaves coloniales del mundo. Es decir, es un territorio bajo ocupación, también donde hay una resolución de la comunidad internacional para que allí se cree un Estado palestino como corresponde, porque hasta la propia resolución 181 que da origen al Estado de Israel está incompleta.
Es decir, no ha sido un Estado palestino. Claro. Entonces, ahí, mira, yo tengo la referencia bibliográfica de escritores maravillosos, judíos, Judíos antisionistas. antisemitas y profundamente comprometidos con la lucha palestina. Nosotros militamos con una cantidad enorme de compañeros judíos que repudian las políticas del Estado de Israel a través de la ocupación y a través de la opresión de un pueblo. Bueno, eso a mí me gustaría remarcarlo, porque en realidad yo también, cuando me empiezo a interiorizar en el tema, veo que hay un montón de organizaciones judías que apoyan al pueblo palestino y que repudian toda esta actividad bélica y esta opresión y estos actos inhumanos. Entonces, empieza a quedar más claro, el judaísmo en sí mismo no tiene nada que ver con esto, sino que pasa por otras cuestiones. Totalmente. Pasa precisamente por lo que yo te decía, la ideología sionista que secuestró los conceptos del judaísmo para justificar todo su proceso de instalación, de limpieza étnica y de expulsión de la población palestina que originalmente habitaba ese territorio. Entonces hay muchos judíos, personas de religión judía, que vienen con nosotros, que marchan con nosotros, que están codo a codo con nosotros, con lo cual, ¿qué quiero significar, Gustavo? Que acá no existe un problema religioso en el conflicto palestino-israelí, sino que es un tema de colonialismo y es un tema esencialmente político. Es decir, cuando tú lees a un tipo como Norman Finkelstein, ¿no?, un alto catedrático en una universidad norteamericana, que escribe un libro que se llama La industria del holocausto y explica cómo Perdóname, en los años no se escuchó el nombre del libro. Sí, Norman Finkelstein es el autor y el libro se llama La industria del holocausto, donde él dice cómo el holocausto, de ser primariamente una situación vergonzante para muchos judíos que habían tenido sus familias o habían padecido los horrores del nazismo, no habían ido transformando esto en un objeto de manipulación y extorsión, ¿no?, al resto de las comunidades a nivel planetario. Es decir, el holocausto, partamos de la base. Sí, por supuesto que el holocausto existió, no vamos a negarlo. Sí, por supuesto. Que fue la tragedia más grande en el siglo XX, no hay negacionismo. Estoy citando escritor de religión judía que cree en la teoría de los dos estados y que sin embargo ha sacado a la luz documentos tan importantes como este. Te puedo hablar de Ilan Pappé, otro gran historiador israelí que se dedicó precisamente y escribió un libro maravilloso que para mí constituye prácticamente la base del conflicto palestino-israelí para entenderlo cabalmente, que se llama La limpieza étnica de Palestina. O tienes un Shlomo Sand, judío catedrático de la Universidad de Tel Aviv, que escribió un libro que se llama La invención del pueblo judío y después La invención del Estado de Israel. Entonces tienes una masa bibliográfica tan importante, pero tan silenciada en el Estado de Israel. Es decir, hay otro libro que se llama Israel armó a las dictaduras de América Latina, que fue prohibido lisa y llanamente en Israel. Y en el caso de Ilan Pappé, que escribió La limpieza étnica de Palestina, entre otras obras importantísimas, no tuvo que autoexiliarse porque la persecución, el acoso, el modelo de gobierno y el modelo, la política de la ocupación de los territorios palestinos también es fuertemente sancionado y minado, digamos, de toda la sociedad a la que pueda seguir desempeñando sus funciones, ¿no? Volviendo un poco al tema de la actualidad, se había ya comentado hace unos meses cuando se anuncia el traslado de la capital a Jerusalén, la capital de Israel, y la embajada de Estados Unidos en Israel. ¿Estoy diciendo bien? Está diciendo bien. Estados Unidos reconoció por una decisión de Donald Trump a Jerusalén como la capital única e indivisible del Estado de Israel. La reconoció como capital israelí. Bien, y en ese momento ya se habían anunciado que eso iba a traer serios problemas, que son los que estamos viviendo hoy. Eso tiene una explicación perfectamente racional, Gustavo. Aquí no hay una cuestión pasional, sino absolutamente racional. Cuando fue la Guerra de los 6 Días, en el año 1967, la parte oriental de Jerusalén, ocupada, digamos, por población palestina y fuerzas jordanas que controlan, digamos, los lugares santos en la ciudad vieja.
Claro, y el Estado de Israel se apropió de la parte oriental, de la parte este de Jerusalén. ¿No? Y hasta el día de hoy, a pesar de que ese mismo año 1967, en el mes de noviembre, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emitió la resolución 242 que exigía el inmediato retiro de las fuerzas de ocupación israelí hacia la frontera que ocupaban al día 4, porque la guerra comenzó el 5 de junio, la agresión israelí, ¿no? Para poder, digamos, hacer una tregua, pero Israel se negó de manera absolutamente terminante. Entonces, explico esto porque esto tiene consecuencia y relación directa con la decisión de Donald Trump de reconocer a la embajada de Israel en la ciudad de Jerusalén. Si Trump hace este gesto de reconocer a Jerusalén como capital israelí, de fondo y automáticamente también está legitimando el resto de la ocupación. Claro. Porque tú no puedes separar el cuerpo de Jerusalén como una cuestión independiente del resto de los territorios palestinos ocupados, porque Jerusalén también es territorio palestino ocupado. Entonces es asumir que la ocupación puede ser legitimada, la ocupación puede ser aplaudida, como está haciendo Estados Unidos, e Israel como ocupante puede ser premiado por esta ocupación. Digamos que se contradice la resolución de Trump, la decisión de Trump, con todas las normas del derecho internacional que prescriben claramente que tiene que ser construido un Estado palestino sobre las fronteras existentes al 4 de junio de 1967, con Jerusalén oriental como su ciudad capital. Y esto es lo que Israel ha coartado. Y se ha dispuesto a destruir. A demoler como idea, porque ha eliminado, por ejemplo, toda la simbología árabe o islámica de los muros de Jerusalén, lugares sagrados, y la ha ido judaizando de manera permanente, más allá de las leyes draconianas, como la ley de ausencia, por ejemplo. Claro, estaba el caso de un ingeniero en física. Sus cursos que eran 3 años, y cuando volvió ya no tenía casa, que había sido confiscada por el Estado de Israel por esta famosa ley de ausentes. Es decir, toda vivienda desocupada por un X tiempo pasó del Estado israelí. Entonces han ido utilizando un montón de armas para seguir expulsando gente, para seguir ejerciendo este proceso de limpieza étnica y para ir vaciando esos territorios de la población originaria palestina que son los legítimos dueños de la tierra, ¿no? A mí no se me viene otra cosa a la cabeza que pensar en el papel de la ONU en todo esto, porque vamos, esto es de conocimiento público y la ONU tiene resoluciones al respecto y nunca ha tomado partido. No, digamos, la ONU en un primer momento, en lugar de poner tropas internacionales para resguardar los intereses territoriales palestinos y resguardar también los intereses territoriales del recién creado Estado de Israel, en lugar de eso crea una oficina para los refugiados palestinos, que es la UNRWA, ¿no? Entonces, lejos de enfocarse en el conflicto que era la carencia de tierras para crear el Estado palestino, simplemente se dedica a una solución parche, que es esta de atender a los refugiados palestinos, que hoy suman más de 5 millones, ¿no? Porque refugiados son los que fueron expulsados y sus descendientes. Y eso está claramente estipulado por la ley internacional, y según la resolución 194 del año 1948, del mes de diciembre, todo refugiado tiene el derecho, el que quiera, a volver a sus propiedades, volver a su tierra y ser compensado por el Estado de Israel por cualquier daño que hubiera podido sufrir ahí. Israel aceptó esta resolución en un primer momento, pero solo como una estrategia para acceder a ser miembro pleno de la ONU, porque fue la ONU la que le puso esta condición, digamos, la resolución 194 y nosotros te permitimos el ingreso pleno. Lo hizo y por supuesto después incumplió, como ha incumplido todas las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad referida a Palestina, ¿no? Terrible. También leía, porque nada, todo esto es como un pisoteo no solamente al pueblo palestino y obviamente al territorio, sino que es un pisoteo a todos los acuerdos internacionales. Hay como una especie de demostración de poder, y no sé por qué se me ocurrió en relacionarlo con algo muy simbólico que va en el mismo sentido, que es el tema de los olivos, que me parece como de una mentalidad muy atroz, el tema de la crueldad extrema, sí, Gustavo.
de Es una atacar algo crueldad tan extrema. simbólico y tan profundo del pueblo palestino. Vamos a contar un poco a la gente de qué se trata. Por supuesto, es decir, los colonos israelíes. A ver, ¿qué es lo que hace Israel a partir del año 1967 cuando ocupa los territorios palestinos? Sí, después de la guerra de los 6 días. Empieza como el plan a trasladar colonos y comienza a traer inmigrantes judíos del exterior para llevarlos a esas tierras y ocuparlas, ¿no? Entonces eso significa nuevamente la disposición y la instalación de colonos en tierras privadas palestinas, avalados por los respectivos títulos de propiedad, digamos. Esto ha llegado a la friolera de 600.000 colonos judíos en el territorio de la Cisjordania, todos ilegales según el derecho internacional. Claro. Todos ilegales según el derecho internacional. Eso hay que dejarlo absolutamente claro, que constituye además un crimen de guerra y una violación flagrante de la Convención de Ginebra, que dice de manera irrefutable que está prohibida expresamente la transferencia de población del país ocupante hacia el país ocupado. Digamos, Israel se ha pasado por sus partes, digamos, la ley internacional, aparte que sus acuerdos de Viena, ¿no? Entonces Israel se ha metido en esta política absolutamente miserable de los colonos, de armar a los colonos primero que nada, con armas largas, ¿no? Y de permitirles hacer desastres contra la población palestina, entre ellos, ¿no?, quemar sus cultivos de arroz, quemar sus cultivos de trigo, quemar sus cosechas, por los olivos, ahí se están quemando olivos centenarios. Claro, los olivos forman parte de la existencia y de la tradición del pueblo palestino. Se llegan 50 colonos, talan los olivos con motosierra, los custodios del ejército israelí, queman los olivos o los cortan y después vienen y los queman y terminan incendiando todo, a vista y paciencia del ejército israelí, que los protege ante estas actitudes de vandalismo. Y no vemos de ninguna manera que la comunidad internacional, que es quien crea el problema. Claro, con una pasividad inmensa, porque hacen llamamientos a la paz, a la no violencia, pero en definitiva están siempre inactivos. Y la no violencia y todo esto, ¿no?, que termina en nada, por supuesto, y que termina con un Israel cada vez más envalentonado y constituyéndolo en un Estado que está por sobre la ley internacional. ¿Por qué? Porque militarmente Israel se ha transformado en el más grande de los portaaviones norteamericanos en Medio Oriente y en el mundo, por supuesto. Claro, es parte incondicional de la geoestrategia de los Estados Unidos. Que ha entregado en el último tramo del gobierno del presidente Obama la friolera de $30.000 millones en ayuda militar a 10 años, a irse concretando año a año. Y lo transforma en una potencia militar en la región. Es decir, la solución obviamente pasa por la política. Claro, y la capacidad de la comunidad internacional para tomar cartas en el asunto y ejercer presión sobre esta avanzada militar. Y el Estado de Israel pasó a transformarse en un bien geoestratégico de la política de Estados Unidos. Es decir, no es gratis esa tremenda ayuda militar. Recordemos que Estados Unidos no tiene amigos, sino que tiene intereses y va a utilizar a quien sea para fijando a nivel planetario, y una de ellas en el corazón del Medio Oriente es el Estado de Israel. De ahí que esta incondicionalidad de los diferentes gobiernos norteamericanos hacia el Estado de Israel no tienen que ver solo sino que tienen que ver con intereses militares y geoestratégicos de una zona rica en recursos naturales, rica en hidrocarburos, y hacer pie ahí para extenderse al resto del Oriente Medio, ¿no? El caso de Irak, el caso de Jordania, que está, bueno, de los Estados Unidos, no hablé y los países del Golfo, que han pasado a transformarse también en países sumamente cercanos a la política norteamericana, y entonces esa influencia la juega basado en el Estado de Israel, que, como dije antes, es un bien geoestratégico de la política norteamericana. Yo leía hace poquitos días un enfrentamiento ya casi directo en zonas con posiciones iraníes de Israel, y precisamente me venía esto a la cabeza, ¿no? Esto que en algún momento nos comentó Jorge Rashid del enclave que tiene Estados Unidos geopolítico en Medio Oriente, y cómo
más allá de afectar a pueblos como el palestino, no se empezó en realidad, continuó con otros países como Irán, Siria y otros de Medio Oriente. Claro, no nos olvidemos que es Estados Unidos quien ha impulsado esta payasada, esta mal llamada primavera árabe que ha significado la destrucción de países como Libia, que era un país del norte africano que tenía el más alto nivel de desarrollo humano en la región, para transformarlo hoy en nada. Libia no existe, más allá de 3 zonas de influencia que se la reparten entre grupos terroristas, otra es donde están los adherentes al gobierno de Muammar el-Gaddafi, y una tercera parte que está en manos de un grupo Opositor. Sí, Libia ha sido neutralizado como Estado. es decir, hoy Libia dejó de existir Sí, tiene que ver con la campaña que inició el presidente de Francia, Sarkozy. e inició la campaña de destrucción de Libia. ¿Y por qué? Porque uno de los hijos del presidente Gaddafi amenazó con, digamos, Ay, se cortó. de Nicolás Sarkozy en Francia. Y bueno, hoy se ha comprobado que fueron 60 millones de dólares que entraron en negro, además, a la campaña política francesa, pero que fueron sustentados por el gobierno libio. Es decir, ha habido una estrategia de parte de Occidente en el sentido de una política de demonización absoluta de los regímenes que a ellos les interesa derrocar. Así pasó con Saddam Hussein, si tú te acuerdas, Sí, sí. con respecto a la existencia de armas de destrucción masiva, y ese papelón que hizo Colin Powell siendo secretario de Estado en las Naciones Unidas, mostrando un frasquito teóricamente con anthrax, que era lo que estaba produciendo Irak, y que luego se comprobó, por supuesto, que no tenía nada que ver con eso, y que parte del acuerdo que exigió George W. Bush a Saddam Hussein fue la destrucción de su sistema de misiles de corto y mediano alcance, cosa que Saddam Hussein cumplimentó, y así todo lo invadieron, lo destruyeron, lo fragmentaron y lo terminaron condenando a la horca, digamos, dividiendo al país en 3 zonas de influencia, que era su intención original: dividir a Irak en 3 países, ¿no? Una zona kurda, una zona chiita y una zona sunita. Afortunadamente han fracasado en este propósito, e Irak se está levantando como una nación unificada nuevamente, pero la crueldad de los propósitos norteamericanos en la región de Medio Oriente los lleva a hacer este tipo de cosas. Lo mismo pasó en Libia, y me permito recordarte un detalle, Gustavo. 2 días antes del cambio de gobierno en Estados Unidos, cuando iba a asumir el presidente Barack Obama, elegido en su primer mandato, ¿no? El ex vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, viajó de urgencia a Bagdad para firmar en nombre de Halliburton, la empresa, Sí, la petrolera. los últimos contratos que cedían licencias petroleras a esa empresa. Es decir, todo era el negocio del petróleo con Irak. Lo mismo han pretendido hacer con Irán, lo mismo intentan con Siria por el paso del oleoducto y gasoducto Ujú. hacia Europa, donde Palestina también juega un rol en la medida que ellos pueden ejercer. Necesitan un policía en la zona, que es el Estado de Israel, digamos, fiel custodio de los intereses norteamericanos en la región, ¿no? Sí, ellos hablan normalmente de Estado gendarme. eh, Se me vino a la cabeza porque en algún momento también se dijo de lo mismo del Plan Cóndor. Se habló de que Argentina, de imponer a Argentina como Estado gendarme de la región sudamericana, que es una frase que ya habíamos escuchado de Israel, ¿no? Del propósito que Estados Unidos le pone a Israel. Y yo como argentino no quisiera cumplir ese rol en la región. Mira, si tú te fijas, Israel nunca está ajeno a nada cuando de dictador se trata. Además, es decir, Cóndor que pergiñaron Pinochet, Videla, que fue a nivel latinoamericano, con Brasil de por medio también, Uruguay, era un dictamen de Estados Unidos de coordinar la represión a nivel continental y poder neutralizar, digamos, lo que en ese tiempo era la amenaza soviética, ¿no? Lo Claro. digo entre y ya se jugaba en ese momento un conflicto este-oeste, que por supuesto involucraba también a los gobiernos de América Latina, y en esa seguidilla de golpes que se desató a nivel continental,
que no tenían nada de nacionalista, como suelen decir los militares, sino que eran digitados directamente de los Estados Unidos. Por supuesto, el continente estaba condenado a un plan Cóndor de antemano para eliminar cualquier liderazgo, cualquier símbolo opositor a cualquiera de estos regímenes aberrantes que fueron las dictaduras, y siempre estuvo detrás la mano del Estado de Israel para abastecer de armas, para abastecer de entrenamiento en materia de inteligencia, adiestrar determinados grupos operativos. Es decir, no te olvides que acá mismo en la Argentina hay reclamos graves por la cantidad de ciudadanos argentinos de religión judía que desaparecieron durante la dictadura, que fueron desaparecidos por la dictadura y por los cuales las instituciones judías jamás se jugaron. Jamás reclamaron, es verdad. Entonces, bueno, son verdades incontestables que la historia juzgará para ver qué lugar ocupó cada uno cuando el dolor, digamos, nos invadía a todos, ¿no? Te agradecemos muchísimo la nota, para nosotros, y para mí personalmente, porque yo te admiro de tu trabajo como comunicador y obviamente en tu trabajo diario en la Confederación. Vamos a leer luego, cuando terminemos la nota, un comunicado que me pasaste. Te agradezco infinitamente. Te voy a enviar el link de la nota en cuanto la tengamos subida a YouTube, y agradecerte a vos, Rafael Araya Masri, presidente de la Confederación Palestina Latinoamericana y del Caribe, esta atención que tuviste con nosotros. El que tiene que agradecer soy yo, Gustavo. Realmente ha sido un placer poder explayarme sobre temas para los que no siempre contamos con el tiempo para hacerlo, para explicar en detalle algunas cuestiones. Yo te quedo realmente muy agradecido de esto y a disposición para lo que se necesite a futuro. Bueno, Rafael, muchísimas gracias, que tengas un día excelente y te mando un abrazo gigante. Un gran abrazo, hasta pronto, Gustavo. Escuchábamos, para mí es realmente una emoción, a Rafael Araya Masri. Yo lo conocí por su labor periodística, bueno, después ya lo comentaremos, pero para mí fue una nota especial porque en mi inicio en el tema internacional fue como una guía, porque consulté muchísimas cosas con él me guió en un montón de cosas y me fue clarificando el panorama de qué era realmente lo que sucedía en Medio Oriente. Así que bueno, vamos a una pausa. Tras la pausa cerramos con este programa especial que dedicamos a la situación en Palestina, a la terrible situación en la Franja de Gaza, a nuestro invitado especial, Rafael Araya Masri. Ya volvemos aquí en Más Payada Digital.